El jamón ibérico es una de las carnes más caras del mundo. Una pata de este jamón puede llegar a costar $4.500. Y su producción puede llegar a durar hasta 5 años. Cada pata de jamón ibérico pasa por un largo proceso antes de convertirse en un manjar. Pero, ¿cómo se hace el jamón más caro del mundo? Visitamos una fábrica de jamón ibérico de bellota para descubrir cómo es el proceso de elaboración del jamón. El jamón ibérico de bellota es el más caro del mundo, procede de España y se obtiene de cerdos alimentados con bellotas. Los españoles han dado con el secreto para lograr unas lonchas de carne de cerdo tan suculentas que alcanzan los precios más elevados del mundo. El jamón ibérico procede del cerdo ibérico, una raza poco común con alto contenido de grasa intramuscular que se encuentra sobre todo en España. El cerdo es el rey de la gastronomía española y el orgullo del mayor productor y consumidor de jamón del mundo. El cerdo ibérico negro desciende del jabalí y es considerado un manjar desde mucho antes de nuestros tiempos. Estos animales se distinguen por sus orejas pequeñas, su color oscuro y su prominente hocico. Tienen más grasa y desarrollan una carne más veteada que otras razas. El jamón procede de la pata trasera del cerdo. La mayoría de las empresas curan también la pata delantera, llamada paleta, y utilizan el resto de la carne para otros productos, como el chorizo. Todo comienza en la dehesa extremeña. Cada año se crían 2.500 cerdos ibéricos en esta finca. El periodo más importante de la cría del cerdo es la estación en la que se alimentan de bellotas. Empieza en octubre y dura hasta marzo. En ese periodo del año se alimentan principalmente de ese fruto. Los cerdos caminan hasta 16 kilómetros y se atiborran de hasta 9 kilos de bellotas al día. La dieta y el ejercicio del cerdo marcan su carne con grasa saludable y le aportan un sabor delicioso. Esto se debe a que las bellotas están llenas de ácidos grasos saludables que ayudan a reducir el colesterol y protegen contra las enfermedades cardiovasculares. Esos ácidos grasos también realzan el sabor del jamón. Las bellotas son las responsables del riquísimo sabor ibérico. Sus aceites se infiltran en la musculatura del cerdo y forman el veteado de su carne, lo que hace que el jamón se deshaga en la boca. Para que un jamón sea considerado ibérico de bellota, cada ejemplar de cerdo ibérico requiere un terreno de entre 2 y 4 hectáreas para poder consumir los 9 kilos de bellotas al día. El cerdo ibérico pasa toda su vida en la dehesa en libertad, y durante la época en la que caen las bellotas de los árboles, que va de octubre a febrero, se alimentan únicamente con bellotas y de hierba fresca que encuentran en la dehesa. En esta fase de engorde, el animal entra con unos 90 kilos de peso y llega a engordar hasta los 160 kilos. De esta forma, cuando acaba la estación, su masa corporal habrá aumentado en un 60%. A las 20 semanas el cerdo alcanza los 160 kilos y la materia prima ya está lista. Los cerdos son sacrificados cuando cumplen 21 meses y los ganaderos son especialmente cuidadosos durante sus últimas horas. El estrés aumenta los niveles de hormonas y provoca una rápida disminución del glucógeno muscular, lo que hace que la carne se vuelva ácida e insípida. Los cerdos se llevan a los mataderos, donde se despiezan y se obtienen los jamones. Posteriormente viene la fase de perfilado, que consiste en cortar parte de la piel y de la grasa en forma de V, que es el corte típico del jamón y de la paleta. Un operario altamente calificado utiliza una herramienta de corte para retirar el exceso de grasa y de carne para poder favorecer el proceso de curado. Con la grasa que se retira se extrae manteca de cerdo. Los jamones perfilados llegan a la fábrica en camiones refrigerados. Se les da la bienvenida tomándoles la temperatura y colocándolos en esta cinta, donde se añade su particular documentación en la pata. Una etiqueta individual de trazabilidad que permite conocer la historia única de cada uno de los jamones. Seguidamente los jamones se transportan a una cámara de refrigeración hasta que alcanzan una temperatura de entre 0 y 1 grado centígrado. Los jamones y las paletas alcanzan la temperatura óptima para el proceso de salazón, ya que la sal penetra en la carne mejor a esta temperatura. Si no están a esa temperatura, la sal no podrá cumplir con su misión de penetrar en la carne y eliminar cualquier formación de bacterias. Comienza el proceso de salazón, las patas de jamón ibérico se trasladan a la cámara de salazón y se sumergen en sal marina casi una semana. A temperaturas cercanas al punto de congelación, este conservante natural favorece la formación de moho, manteniendo a raya las bacterias. Los jamones y las paletas se entierran en sal durante 15 o 20 días, dependiendo del peso. Se pone en el suelo una capa de sal, una de jamón y luego otra capa de sal. La sal permanece en el jamón durante varios días según el peso de la pieza. Si el jamón tiene 12 kilos, entonces va a estar 12 días en las cámaras de salazón. El efecto es la deshidratación de la carne y la potenciación del sabor. Una vez alcanzado el punto óptimo de salazón, se pone una cuerda bajo el corvejón y se inicia el proceso de lavado. Los jamones se introducen en una cinta, que pasa por unos rodillos que barren la sal y se lavan con agua a presión.
A continuación, se da forma a los jamones. Para ello se introducen en una máquina que los presiona, y seguidamente un operario golpea los jamones. Los jamones se moldean en forma de raqueta. Así se forma el rico abrigo de tocino ibérico que arropa y protege la carne. Posteriormente se llevan hacia las cámaras de secado durante 90 días. Cuando se empieza el proceso, los jamones entran con 3 grados y con una humedad del 90%. En las cámaras hay un intercambio de humedad y temperatura. Son las máquinas las que retiran la humedad para mantener las condiciones óptimas. Los jamones experimentarán en las cámaras las 4 estaciones climáticas para su curación. Un proceso en el que el jamón va eliminando la humedad de su interior y desarrolla poco a poco la textura y el aroma ibérico. Después de 3 meses, se llevan a la bodega para que reposen. En esta fábrica se almacenan más de 150.000 jamones en las bodegas de curado. Los jamones descansan a una temperatura de entre 14 y 16 grados para que la grasa termine de estabilizarse. El color, aroma y sabor se asientan definitivamente. Un proceso que puede llevar hasta 3 años. En el jamón aparece el moho característico que ayuda a secar la pieza. Este moho es beneficioso y cataliza todo el proceso para obtener los mejores aromas. Si la humedad en las cámaras es excesiva, aparece otro moho, que coloquialmente se llama pelo de gato, el cual forma una bacteria y daña los jamones. Para el curado ya las temperaturas empiezan a subir hasta los 13 grados. Luego se cambian a otra bodega, donde van a estar a 18 grados, hasta que después de los 180 días se sube a otra bodega, donde se estabiliza y en donde va a pasar unos 2 años, haciendo un proceso de secado lento con temperaturas alrededor de 20 y 25 grados centígrados. Los jamones van soltando la humedad de su interior. Pueden llegar a perder hasta 1 kilo. El color de la carne y su corteza exterior será cada vez más intenso, síntoma de que el jamón está curando correctamente. El jamón necesita esos cambios de temperatura para soltar aromas y para estabilizarse. Después de 180 días en las bodegas de secado, se les unta manteca de cerdo para proteger la parte del hueso, que es la zona más desprotegida. Esto con el fin de prevenir la aparición de futuras bacterias que podrían dañarlo. A continuación, el jamón envejece en la bodega, donde sus sabores maduran y florecen a medida que las enzimas de la carne desencadenan la liberación de compuestos aromáticos. El último paso es la selección final. Por las manos de maestros jamoneros pasan miles de jamones. Primero se presionan para comprobar si la curación es la adecuada. Después comprueban la forma de la pieza. Finalmente, con la ayuda de esta cala, se comprueba que no hay aromas extraños en 3 puntos clave: corazón, masa y babilla. Si no se cumplen estos criterios, no saldrán al mercado. Por último está la etiqueta negra, que se refiere a los jamones 100% ibérico y de bellota. Este jamón es el de más alta calidad y por tanto de mayor precio en el mercado. Dependiendo del tamaño, de la cantidad de grasa presente en el jamón y de las condiciones climáticas, cada pata de jamón puede durar hasta 2 años si está bien guardado. La fábrica cuenta con una línea de producción de jamón loncheado. Para cortar el jamón en finas lonchas, primero se inmoviliza y se deshuesa. Seguidamente, una peladora eléctrica retira toda la piel y el exceso de grasa. A continuación, el jamón se introduce en la cortadora, donde las cuchillas cortan 60.000 lonchas a la hora. Una vez cortado, se introducen las lonchas en bandejas y se cierran con plástico, impidiendo la entrada de oxígeno. En sobres de lonchas o en piezas enteras, este jamón está listo para degustar.